En esta serie de vídeos vamos a aprender a realizar aplicaciones y algunos juegos sencillos con la herramienta Windows Forms que tenemos disponible en el entorno Visual Studio. En este primer vídeo vamos a echar un vistazo a qué es Windows Forms, para qué lo podemos utilizar, de qué elementos principales consta, y vamos a empezar creando una pequeña aplicación de ejemplo para empezar a familiarizarnos con todos los componentes principales que ofrece. Bien, pues Windows Forms es una librería o una herramienta que permite crear interfaces gráficas de usuario, en inglés Graphical User Interface, utilizando para ello el IDE Visual Studio. Estas aplicaciones van a estar basadas en formularios o ventanas que contendrán un conjunto de elementos que podemos encontrar, por ejemplo, en un formulario web. Puede haber botones, cuadros de texto, listas desplegables, también podemos añadir imágenes, menús y algunas cosas un poquito más avanzadas. Cuando creamos un proyecto Windows Forms con Visual Studio, la apariencia inicial es esta y podemos distinguir algunas áreas principales. Por un lado, tendremos el área de diseño del formulario actual, donde podremos dar forma a esa ventana principal de la aplicación o a otras ventanas secundarias que podamos ir diseñando. Podremos darle un tamaño, un estilo, un color y agregarle dentro una serie de elementos o componentes. En la parte inferior derecha tenemos la ventana de propiedades, donde podemos consultar las propiedades importantes, completas, del elemento que tengamos seleccionado. En este caso estaríamos viendo las propiedades del formulario que tenemos seleccionado, que hacen referencia, por ejemplo, al color de fondo, al tamaño, al estilo de fuente, etc. En la parte izquierda hay una sección llamada cuadro de herramientas que podemos expandir o abrir para seleccionar las herramientas o los controles o los componentes que queremos colocar en nuestro formulario. Algunos de los controles o herramientas principales pues pueden ser, como decíamos antes, botones, listas desplegables, cuadros de sillas de verificación, de checkbox, etiquetas, etc. Iremos viendo con más detalle algunos de estos componentes en los siguientes vídeos. Para empezar a tomar contacto con esta herramienta, vamos a diseñar una aplicación sencilla, una calculadora simple. Va a tener dos cuadros de texto para escribir dos números, una lista desplegable para que podamos elegir qué operación queremos hacer con ellos, de entre las 4 operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación o división, un botón que cuando lo pulsemos realizará el cálculo que hemos solicitado y una etiqueta donde mostraremos el resultado de la operación. Así que comenzaremos por crear un proyecto en Visual Studio. Vamos a crear una aplicación de Windows Forms. Si no la tenemos aquí en plantillas de proyectos recientes porque aún no nos quedado ninguna, buscamos aquí en el buscador Windows Forms y nos aparecen todas las opciones que tenemos para hacer aplicaciones con Windows Forms. En nuestro caso vamos a trabajar con el lenguaje C# y vamos a utilizar a elegir la opción de aplicación de Windows Forms, esta que tenemos aquí marcada. Podemos observar que aquí debajo tenemos otra parecida que pone aplicación de Windows Forms.NET Framework. La diferencia entre las dos es la versión del entorno .NET que utiliza. Aquí estamos hablando de versiones más recientes, más actualizadas, y aquí estamos hablando de versiones más antiguas que quizá no tengan soporte para ciertas cosas que se han ido incorporando. Entonces, aunque lo que vamos a hacer aquí en general nos vale para las dos, vamos a elegir la primera opción, aplicación de Windows Forms. Le damos a siguiente, le ponemos un nombre, vamos a llamarlo por ejemplo calculadora. Se va a guardar por defecto en la carpeta donde se guardan todos los proyectos en Visual Studio. Y le damos a siguiente. Elegimos la versión de .NET que queremos para crear el proyecto. Y lo creamos. Bien, una vez se crea el proyecto, como podemos ver, tenemos las secciones que hemos visto antes en la presentación. El área principal de diseño de lo que queramos, en este caso el formulario principal. Abajo a la derecha tenemos el panel de propiedades. En el caso de que no esté visible, lo podemos mostrar desde el menú Ver, eligiendo Ver ventana de propiedades, para que se muestre aquí en la parte inferior derecha por defecto. Y luego tenemos el cuadro de herramientas con los controles habituales de Windows Forms en la parte izquierda. Nuevamente, si no vemos esta opción de cuadro de herramientas, podemos mostrarla desde el menú Ver
eligiendo la opción de cuadro de herramientas. Bien, pues ya estamos en disposición de empezar a diseñar nuestro formulario. ¿Qué diferencia hay entre una aplicación de Windows Forms y una aplicación normal de consola de Visual Studio nada más empezar? Pues como vemos, tenemos creado un fichero fuente llamado form1.cs, que es nuestro formulario, que a su vez se divide en varios ficheros interconectados, y el programa principal, program.cs, que en nuestro caso no tendremos que tocar prácticamente, que se dedica únicamente a lanzar una nueva instancia del formulario para mostrarlo en pantalla. El program.cs normalmente en aplicaciones Windows Forms no suele tocarse. En el caso de que no queramos que nuestra ventana principal se llame Form1, cosa bastante habitual, le podemos cambiar el nombre. Y es muy recomendable que lo hagamos nada más empezar, porque a medida que vayamos añadiendo componentes a la aplicación, es posible que Visual Studio no enlace bien los cambios de nombre que pongamos y se quede alguna cosa sin referenciar correctamente. Así que vamos a llamarlo calculador. Hacemos clic derecho en Form 1, le damos a cambiar nombre y elegimos calculador. Nos pregunta si queremos cambiar el nombre en todas las referencias del proyecto, le decimos que sí, y aquí vemos como el propio programa principal ya ha cambiado la clase que instancia para ponerla en marcha. Ya no es un new form 1, sino que es un new calculador. Vamos a guardar todos los cambios que hemos aplicado y nos vamos a quedar con nuestro formulario, se llama calculador. Como vemos, dentro tenemos varias opciones y si hacemos clic derecho sobre el fichero fuente, tenemos la opción de ver el diseñador, que nos muestra esta opción de aquí, o de ver el código que hay por debajo. Cada ventana, cada formulario de Visual Studio, internamente por dentro tiene un código asociado. En este caso, como aún no hemos hecho nada en nuestro formulario, el código asociado es nulo. Vemos que hay básicamente un constructor que llama a un método llamado initializeComponent, que estamos heredando de la clase form para inicializar los componentes. No tenemos de momento mucho más. Cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. En este caso, cuando creamos proyectos en Windows Forms, es importante mantener los namespaces. Cuando hacemos una aplicación de consola sencilla, los podemos eliminar, pero en el caso de Windows Forms es importante dejarlos, porque toda la aplicación se va a guardar dentro de este namespace y como veis, las clases de los formularios, la clase calculadora, no es una clase normal, es una clase parcial. Eso significa que está dividida en varios ficheros. Un fichero que se nos muestra, que es este de aquí para que nosotros podamos editar el código del formulario, y otra parte del código que se oculta por defecto, porque es donde Visual Studio va añadiendo internamente cosillas del código que vamos incorporando. Por ejemplo, cada vez que añadimos un botón, una etiqueta, un cuadro de texto, un desplegable, lo que son los controles en sí aquí no los tenemos accesibles porque tampoco los necesitamos, e internamente Visual Studio los añade en la otra parte de la clase que inicialmente nos oculta y que tenemos disponible aquí. Este ficherito que pone calculadoradesigner.cs es la otra parte de la clase calculadora. Podemos abrirlo para ver qué tiene y vemos que tiene otro partial class donde, ya digo, aquí no lo tendremos que tocar prácticamente nada, salvo que alguna vez decidamos eliminar algún componente, y aquí es donde Visual Studio va a ir añadiendo automáticamente todo lo que pongamos en la aplicación. Nos despreocupamos de esto y nos centraremos únicamente en el código que realmente queremos incluir en nuestra aplicación. Entonces, trabajar con Windows Forms tiene dos etapas. La etapa de diseño, donde vamos añadiendo componentes a la ventana y dándoles un formato, y la etapa de código, donde vamos a definir qué código queremos ejecutar cuando ocurra qué cosa en la aplicación. Bueno, pues vamos a la parte de diseño. Vamos a diseñar nuestro formulario. Si seleccionamos el formulario, vemos que aparece seleccionado con los cuadritos que hay alrededor. En la parte inferior derecha tenemos sus propiedades. Algunas propiedades importantes, pues por un lado tenemos la propiedad text. La propiedad text hace referencia a qué se va a mostrar en la barra superior del formulario. Así que vamos, en lugar de form 1, vamos a cambiarlo para que ponga calculador. Vemos que conforme lo vamos cambiando, automáticamente se cambia aquí. El color de fondo. El color de fondo se puede cambiar con la propiedad backcolor. Aquí tenemos un color por defecto, pero podemos elegir diferentes. Vale, vamos a cambiarlo, por ejemplo, por este otro, que es un poquito distinto. Podemos también poner una imagen de fondo, si queremos, con background image, para que se vea como fondo, aunque esto no lo vamos a tocar de momento. Y veremos también más adelante, sobre todo lo veremos cuando trabajemos con los componentes que vamos a poner aquí de arriba, que podemos cambiar el color de texto con la propiedad forColor. Aquí por defecto el color de texto
es el negro, pero podríamos cambiarlo para el formulario. En este caso lo vamos a dejar y lo cambiaremos para algún control después. En cuanto al tamaño del formulario, podemos cambiarlo arrastrándolo así, ¿vale? Con lo cual se reajusta automáticamente, o podemos irnos a las propiedades del tamaño, que tenemos un poquito más abajo, que tenemos una propiedad del tamaño actual, que es size, que se queda conforme lo hemos dejado nosotros. Fijaros que conforme vamos cambiando el tamaño, se actualizan esta anchura y esta altura. Y luego podemos establecer un tamaño mínimo y máximo con las propiedades maximum size y minimum size. Podemos indicar también en la propiedad start position donde queremos que se vea la ventana cuando la ejecutemos. Aquí por defecto donde quiera Windows, pero podemos por ejemplo indicar que queremos que se muestre en el centro de la pantalla. Y el window state que tenemos por aquí debajo, podemos indicar qué estado inicial queremos que tenga la ventana al abrirse. Por defecto lo normal es que tengamos el estado normal, pero podemos elegir que se ejecute maximizada de inicio o minimizada. Ya digo que lo normal es que elijamos la opción de normal. Si ejecutamos ahora esto, veremos nuestra ventana con todo lo que hemos configurado. Nuestra ventana con el título calculadora, en el centro de la ventana con el tamaño que le hemos puesto. Como no le hemos puesto restricciones de tamaño mínimo y tamaño máximo, pues podemos cambiar el tamaño como queramos, minimizarla, maximizarla, etcétera, etcétera. Bien, en cuanto al tamaño mínimo y el máximo, tenemos que tener en cuenta también que puede que haya, a medida que lo vayamos cambiando, puede que haya incompatibilidades. Lo vamos a ver ahora cuando cambiemos el tamaño de la calculadora. Y en el caso de que no queramos que cambie su tamaño, podemos irnos a la propiedad Form Border Style, que tenemos aquí, y podemos elegir la opción, por defecto veis que pone Sizeable, quiere decir que podemos cambiar su tamaño, podemos poner la opción de Fixed Single. Esto lo que hace es definir un borde alrededor de la ventana que impide que con el ratón podamos ampliarla o reducirla. Entonces, si ejecutamos con Fixed Single, la aplicación anterior, vemos que cuando paso el ratón por el borde de la ventana no cambia de forma, no me deja modificar el tamaño de la ventana, solamente me dejaría maximizarla y minimizarla. Si tampoco quiero maximizarla o minimizarla, puedo ocultar los botones que tenemos aquí arriba, con las opciones que tenemos aquí de Maximize Box y Minimize Box. Por ejemplo, si no quiero maximizarla, pues quiero que se oculte el botón de maximizar. Lo pongo a false para que se oculte y cuando ejecuto la aplicación vemos que no tenemos disponible el botón de maximizar. Está desactivado y solamente puedo jugar con ese tamaño de ventana o minimizarla. Entonces todo depende de la aplicación que hagamos, podemos jugar con unos tamaños u otros. Bueno, pues para nuestra ventana en cuestión vamos a dedicarle, por ejemplo, un tamaño inicial de 400 x 300. Para asegurarnos de que tiene exactamente ese tamaño, vamos a la propiedad Size y lo ponemos a mano. 400 de ancho y 300 de alto. Vale, y vamos a ponerle un tamaño mínimo de 300 x 200. Vamos a Minimum Size y le ponemos un tamaño mínimo de 300 x 200. Y en Maximum Size, que tenemos un poquito más arriba, vamos a ponerle un tamaño máximo de 500 x 500. Tenemos anchura 500, altura 500. Fijaros que a medida que he estado cambiando esto, se han reajustado algunas cosas de aquí, ¿vale? Porque no controlaba bien Windows Forms, que aún no he terminado de modificar esto, y se piensa que le haya puesto una anchura máxima de 500 y una altura máxima de 0, porque aún no se lo había cambiado a 500. Entonces ha puesto a 0 la altura mínima y la altura actual. Pero bueno, una vez que hemos cambiado esto, ya lo podemos volver a cambiar. Aquí hemos dicho que tendríamos 300 x 200 y aquí debajo 400 x 300. Eso quiere decir que de entrada la aplicación va a tener 400 x 300, la voy a poder expandir hasta 500 x 500 y la voy a poder reducir hasta 300 x 200. Vamos a lanzar el programa para ver cómo funciona este cambio de tamaño. Este es nuestro tamaño por defecto, 400 x 300. Bueno, vamos a cambiarle también, que se me ha olvidado cambiar el Form Border Style para que podamos modificar el tamaño. Lo hayamos dejado en Fixed Single y entonces no nos deja cambiarlo, pero si lo ponemos en Sizeable,
Ya le podremos cambiar el tamaño. Ejecutamos. ¿Vale? Y esto ya lo podemos modificar hasta un tamaño máximo de 500 por 500, ¿vale? Que es lo que nos da el maximum size, y un tamaño mínimo de 300 de ancho por 200 de alto, que es lo que nos da el minimum size. Ya digo, dependiendo de la aplicación que hagamos, nos va a interesar poder jugar con este rango de tamaños o dejar un tamaño fijo y impedir que la aplicación pueda redimensionarse, incluso también ocultar, como hemos hecho antes, el botón de maximizar. Bien, pues ya tenemos diseñado nuestro formulario. Ahora vamos a añadirle componentes del cuadro de herramientas. Vamos a añadirle dos cuadros de texto. Ampliamos el cuadro de herramientas. Vamos a la opción que pone Text Box y lo arrastramos a nuestro formulario. Ponemos un cuadro de texto, por ejemplo, por aquí. Volvemos otra vez, cogemos otro text box y lo colocamos por aquí. Podemos alinearlos a medida que vamos colocando los componentes en la ventana. Veis que Visual Studio nos ofrece unas guías de si están o no alineados con los que tienen alrededor. ¿Vale? Tenemos estos dos cuadros de texto. Debajo vamos a poner una lista desplegable. Elegimos de aquí Combo Box. La ponemos por aquí. La dejamos más o menos por aquí centrada. Debajo de la lista vamos a poner un botón. Elegimos botón y lo ponemos aquí debajo. También más o menos centrado. Y debajo del botón vamos a poner una etiqueta. Es el control label. Elegimos label y lo colocamos aquí debajo del botón. Este va a ser el conjunto de elementos que tendremos en nuestra aplicación. Vamos a dejarlos un poquito más espaciados, ya que tenemos un poco más de altura disponible. ¿Vale? Entonces aquí escribiremos los dos números que queremos utilizar, aquí elegiremos la operación y cuando le demos al botón en la etiqueta nos va a aparecer el resultado final calculado. A medida que seleccionamos alguno de los controles, en la parte inferior derecha nos aparecen las propiedades de ese control. Entonces, por ejemplo, en este caso he seleccionado el botón, vemos que el texto del botón es button 1, vamos a cambiarlo por otro que ponga calcular. De manera que, como veis, se actualiza el botón. Podemos hacer esto más grande, podemos cambiar el tipo de letra del botón si nos interesa, y lo mismo para la etiqueta. Podemos seleccionar la etiqueta, aquí vamos a ponerle de momento resultado, y para que se vea mejor el resultado vamos a cambiar el tipo de letra. Con la etiqueta seleccionada vamos arriba a la propiedad font y vamos a elegir, por ejemplo, una fuente un poquito más grande. Vamos a ponerla, por ejemplo, de tamaño 14, para que se vea así mejor. Y vamos a cambiar también el color de texto. Eso lo tenemos en la propiedad for color. En lugar de hacerlo negro, vamos a ponerlo, por ejemplo, de color. Aquí tenéis diferentes categorías de colores. Tenéis colores personalizados, de tipo web, etcétera. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, un color amarillo, para que se vea mejor el resultado. Vamos ahora al desplegable. El desplegable queremos que contenga un listado con las 4 operaciones matemáticas básicas. Para ello, una vez que hemos seleccionado el desplegable, el combo box, vamos a una propiedad suya que se llama items, que como veis permite definir una colección de elementos. Pulsamos en los puntos suspensivos que tenemos aquí a la derecha y vamos a escribir en líneas separadas cada uno de los ítems que queremos que tenga el desplegable. Pues, por ejemplo, el más para la suma, el menos para la resta, el asterisco para la multiplicación y la barra para la división. Le damos a aceptar y si ahora lanzamos la aplicación podemos ver cómo ha cambiado todo el diseño y que si desplegamos la lista, el combo box, podemos elegir cualquiera de las 4 opciones que hemos puesto. De momento la aplicación aún no hace nada porque no le hemos dicho que diga nada, pero ya le estamos dando forma en cuanto al diseño se refiere. Bien, lo siguiente que tocaría hacer es definir el comportamiento de la aplicación. Yo quiero que cuando pulsemos el botón de calcular, recojamos el valor que he escrito aquí, los convirtamos los dos a entero y hagamos la operación que tengamos seleccionada aquí. Pero ¿cómo referencio a estos elementos desde el código? Les tengo que dar un nombre, ¿de acuerdo? Por defecto Visual Studio les asigna 1. Si seleccionamos cualquiera de los controles y vamos aquí a propiedades, arriba del todo, veréis una propiedad que se llama paréntesis name, que es el nombre que le da por defecto Visual Studio a cada elemento. A este lo he llamado Textbox 1, a este lo he llamado Textbox 2 porque es el segundo que hemos añadido, a esto de aquí
al desplegable lo he llamado ComboBox1, a este le he llamado Button1 y a la etiqueta la he llamado Label1. Evidentemente, si tenemos muchos controles en una aplicación, pues cuesta acordarse de cuál era el 1, cuál era el 2, cuál era el 3, y es más recomendable que le pongamos unos nombres más identificativos. Entonces, el primer cuadro de texto lo vamos a seleccionar y lo vamos a llamar, por ejemplo, txt número 1. Lo de txt no es obligatorio, pero sí que nos da una pista del tipo de control que estamos usando. Si leemos en el código txt número 1, pues podemos intuir que estamos trabajando con un cuadro de texto. A esto lo vamos a llamar txt número 2. A la lista desplegable lo vamos a llamar CMB, abreviatura de combo, operator, operador. Al botón lo vamos a llamar btn calcular. Y a la etiqueta la vamos a llamar lbl resultado. De manera que el prefijo de cada control nos da una idea de qué tipo de control es para saber a qué nos estamos refiriendo. Y con estos nombres se van a crear una serie de variables en el código interno del formulario para que podamos recuperarlos nosotros desde la vista de código que tenemos aquí disponible. Cuando abramos esta vista de código ya tendremos directamente disponibles una variable llamada txt número 1, otra llamada txt número 2, para poder trabajar con ellas desde nuestro código. Internamente se han creado aquí en el ficherito designer, como veis, cada vez que hemos ido añadiendo un elemento, Visual Studio lo ha añadido como atributo privado del formulario con el nombre que le hemos puesto. Pero esta parte de aquí ya digo que nosotros no la tenemos que tocar. Este ficherito lo podemos omitir directamente. Antes de ponernos con el código, vamos a probar qué efecto tiene alguna propiedad más de las que tenemos aquí en los controles. Por ejemplo, vamos a seleccionar la etiqueta y vamos a irnos a la propiedad Anchor. La propiedad Anchor define puntos de anclaje, es decir, a qué parte de la ventana se ancla este elemento. Por defecto, todos los elementos se anclan a la parte superior y a la parte izquierda. ¿Qué significa esto? Pues que cuando cambiamos el tamaño de la ventana, intentamos redimensionarla, se mantiene siempre la misma distancia hacia la izquierda de la ventana y hacia la parte de arriba. Como veis, mantenemos esa distancia. En cambio, si cambiamos ese punto de anclaje por otro en cualquier control, por ejemplo, en el caso de la etiqueta vamos a ponerle un anclaje, un anchor, tenemos por aquí, abajo, quitamos estos anclajes de izquierda y top, y vamos a ponerlos abajo y a la derecha. ¿Qué ocurre con esto? Pues que cuando cambiamos el tamaño de la ventana, como veis, la etiqueta mantiene su distancia a los puntos de anclaje que hemos puesto. A la parte derecha esta distancia no cambia y a la parte de abajo. Si yo subo la ventana, la distancia con el borde inferior tampoco cambia nunca. Entonces todo depende de cómo queramos que se comporte el control cuando cambiemos el tamaño de la ventana. Nos interesará poner unos puntos de anclaje u otro. Ya digo que por defecto todos se anclan a la parte superior y a la parte izquierda. Vamos a dejarlo como estaba porque era solamente una prueba para que vieseis cómo funcionaba este punto de anclaje. Y ahora lo vamos a restablecer. Todo bien. Otro elemento a tener en consideración para ciertas aplicaciones es el elemento dock. El elemento dock, que por defecto es none, lo que hace es colocar el control en una de las 5 zonas disponibles de la ventana. Entonces, si colocamos, por ejemplo, la etiqueta en la parte inferior, conseguimos que la etiqueta ocupe o se coloque en toda la parte inferior de la pantalla, ¿vale? De la ventana. Si hacemos con calcular, por ejemplo, un dock a la derecha, pues ocupa toda la franja derecha de la aplicación. En este caso vamos a deshacerlo, no queremos que estos controles tengan ningún tipo de dock, pero en algunos casos sí que nos puede interesar, por ejemplo, que una lista de elementos pues esté anclada, por ejemplo, a la parte izquierda o a la parte derecha con la propiedad dock para que ocupe toda esa zona de la ventana. Pero en estos casos, para la aplicación que estamos haciendo, pues ninguno de los elementos va a tener un dock. Bien, pues estas son las principales propiedades que podemos tocar en los controles. Hacemos un repaso.
El name es muy importante para poder acceder a esos elementos desde el código. El anchor si queremos anclar los elementos a una zona concreta para cuando se redimensione la ventana. El dock para cuando queramos ubicar un elemento en toda una región de la ventana, arriba, abajo, izquierda, derecha o zona central. Y luego tenemos pues otras propiedades para cambiar, por ejemplo, el tipo de letra, el color, el tamaño, etcétera, etcétera. Bien, vamos ahora a definir lo que serían los eventos de la aplicación. Un evento es algo que ocurre en una aplicación, por ejemplo, pues hacer clic con el ratón en el botón de calcular o incluso pasar el ratón por encima de una zona o escribir un texto en un cuadro de texto, y podemos hacer que nuestra aplicación responda a cada evento ejecutando un fragmento de código. Para eso se definen lo que se llaman los event handlers, los controladores de eventos. Son funciones específicas que se añaden automáticamente en Visual Studio, en Windows Forms, y que podemos rellenar su código para responder al evento que hemos seleccionado. En nuestro caso queremos que se haga algo cuando pulsemos el botón de calcular, así que vamos a definir un evento sobre ese botón de calcular. Para ello nos iremos a la sección de propiedades y como veis aquí debajo estamos viendo las propiedades ordenadas de la A a la Z, que es lo que tenemos marcado aquí. Las podemos agrupar también por categorías, aunque es más difícil localizarlas. Yo recomiendo siempre que las tengamos así. Y luego podemos elegir o ver propiedades o ver eventos, que es el icono del rayo. Por defecto se muestran las propiedades, pero podemos mostrar los eventos que podemos activar sobre el elemento que tengamos seleccionado. El evento por defecto de un botón es el evento click, ¿vale? Que es el que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo se activa un evento click? Pues, o cualquiera de ellos. Podemos coger este o este o este. Luego iremos viendo más adelante algunos otros eventos, pero se puede activar de dos formas. Si ya tenemos una función hecha en nuestro código y queremos asociarla a este evento, la buscamos aquí. En nuestro caso no tenemos ninguna. Si no tenemos ninguna, podemos hacer doble clic sobre el nombre del evento, en este caso sobre el evento click, y se añade por defecto este evento, esta función que añade automáticamente Visual Studio con la función que se ha creado, el evento click. Recibe como parámetros el object sender, que es que controla enviado el evento, y el event args, que son las propiedades del evento que se ha activado. Dependiendo del evento nos puede interesar acceder a estos elementos, en este caso no, pero por ejemplo para eventos de ratón, de movimiento de ratón, nos puede interesar saber en el event args qué coordenadas tiene el ratón dentro de la ventana, ¿de acuerdo? Entonces son parámetros que muchas veces no se utilizan, pero siempre se pasan como parámetro en los eventos que se definen. En nuestro caso vamos a definir aquí dentro de esta funcioncita qué código queremos que se ejecute cuando hacemos clic en el evento. Puede pasar que a veces nos equivoquemos y hagamos doble clic en el cuadro, en el evento que no queríamos. Nos hemos equivocado y en lugar de hacerle aquí, pues por error le hemos dado a otro sitio, o le hemos dado doble clic sin querer, o hemos dado doble clic aquí al control, que también sirve para definir el evento por defecto, ¿vale? Y en ese caso nos aparece por aquí un código que no vamos a utilizar, pues lo podemos borrar. Cuando lo borremos, veremos que en la vista de diseño aparece este error de que hay inconsistencias entre el diseño y el código que se ha generado, porque el código interno del diseñador, cuando hemos definido el evento, ha añadido esta línea. Nos ha dicho que el botón calcular tiene un evento click que activa esta función, pero esta función ya la hemos borrado, entonces tendremos que borrarla también del diseñador. Este es el único caso en el que tendremos que editar código del diseñador, ¿vale? Lo demás lo va añadiendo él solo a medida que definimos las propiedades. Entonces quitamos la línea del evento, guardamos, esto lo podemos cerrar también, guardamos cambios y si volvemos a mostrar otra vez la vista de diseño, lo vemos ya otra vez correcto. Bien, pues repetimos el proceso, vamos a definir otra vez el evento. Seleccionamos el botón, listado de eventos, hacemos doble clic en el evento click y se añade el evento aquí. Y ahora vamos a definir el código interno que queremos que tenga. Ya digo que es muy habitual cuando empezamos a trabajar con Windows Forms equivocarnos y hacer doble clic donde no toca o que no aparezca correctamente, pues simplemente es cuestión de borrar, irnos a la vista de diseño, que nos aparece el mensajito de error, y retocar el código del diseñador para que todo vuelva a estar como estaba antes. Bien, pues en cuanto al código, esto lo vamos a cerrar. Vamos a definir aquí el código
que básicamente va a consistir en tomar los datos que hemos escrito en los dos cuadros de texto, elegir, tomar la opción que hemos elegido de la lista desplegable y si todo está correcto, mostrar por pantalla en la etiqueta el resultado de la operación. Entonces, tomaremos el primer número, vamos a llamarlo num1, del cuadro de texto número 1, lo convertiremos a entero porque lo escribimos en un cuadro de texto por defecto, siempre es un string, entonces lo convertimos a entero. ¿Y qué convertimos a entero? El contenido del cuadro de texto número 1. Y eso lo obtenemos con txt número 1.text. La propiedad text me devuelve o obtiene el contenido que hay actualmente escrito en este cuadro de texto. Y repetimos el proceso con el segundo cuadro de texto. En la variable num2 me voy a guardar el texto que tengo escrito en el cuadro de texto número 2. En cuanto a la operación seleccionada, la tengo que coger del combo. El combo por defecto lo que está almacenando son strings. Entonces voy a guardarme el operador que saco del combo operador.selectedItem. Aquí tenemos un error, ¿vale? Nos dice que no se puede convertir implícitamente el tipo object en string, y eso es porque el combo internamente puede almacenar textos simples, como este caso, pero también podemos almacenar en una lista objetos. Entonces, por defecto, el combo está preparado para almacenar objetos. Tenemos que decirle con un casteo que lo que estoy sacando del combo realmente es un string, para que lo coja directamente como string. Y ya tengo las tres cosas que necesito, los dos números que quiero utilizar y la operación que quiero hacer con ellos. Puedo hacer un simple switch case, donde muestro los valores del operador y según el operador, según el valor que tenga almacenado, pues hago una operación u otra. Si el operador es un más, pues voy a hacer una suma. Entonces, en la etiqueta resultado, voy a ponerle como texto la suma de los dos números. Puedo hacerlo, por ejemplo, como num1 más num2 toString. Y añadimos el break al final. Y repetimos el proceso para las otras operaciones. Si elegimos una resta, pues haremos num1 menos num2. Si elegimos una multiplicación, pues hacemos la multiplicación de num1 por num2. Y si hacemos una división, pues cambiamos aquí también la operación de división. Y ya tenemos el comportamiento básico que quiero que tenga mi calculadora. Vamos a probarlo. Vamos a poner, por ejemplo, 4 y 2. Los vamos a sumar. Le damos a calcular. Y aquí tengo como resultado el 6. Si elijo en vez de sumar, multiplicar, pues tengo como resultado el 8. ¿De acuerdo? Cosas a tener en cuenta, pues si alguno de los datos está vacío, los dos, y le doy a calcular, tendré una excepción, ¿vale? No puedo convertir una cadena vacía a entero. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos controlar o anticiparnos a esos errores y mostrar un mensaje de error al usuario en caso de que algo no cuadre. Bien, pues en este caso lo que vamos a hacer es guardarnos estas conversiones para después. Nos quedamos inicialmente con el valor que hemos sacado del desplegable y queremos comprobar que estos dos textos no estén vacíos y hayamos seleccionado algo de la lista desplegable antes de ponernos a hacer estas conversiones. Entonces vamos a comprobar que el cuadro de texto número 1.text no es una cadena vacía y el cuadro de texto número 2.text tampoco es una cadena vacía y el operador, en este caso como los combos admiten objetos, la propiedad selectedItem, cuando no hemos seleccionado nada, nos devuelve un null. Entonces tenemos que comprobar que el operador no sea null. Aunque lo hemos convertido a string, si el string que hemos sacado es null, quiere decir que no hemos seleccionado nada del desplegable. Si las tres cosas están rellenas, pues esto no será cadena vacía, esto no será cadena vacía y el operador seleccionado no será null. Podemos hacer todo lo demás que teníamos previsto. Convertimos los dos números a entero, determinamos cuál es el operador que hemos seleccionado y hacemos la operación. En el caso de que algo falle, que alguno de los textos esté vacío o no hayamos seleccionado nada en el desplegable, en el else, vamos a incorporar una instrucción llamada messagebox.show
que nos permite mostrar un mensaje de información al usuario. En concreto vamos a poner, por ejemplo, que los datos no pueden estar vacíos. Y esto nos vale para cualquier dato, los dos números de los dos cuadros de texto o para el elemento seleccionado del desplegable. Si todo va bien, ejecutaremos esto. Si algún campo está vacío, mostraremos este mensaje de error. Lanzamos la aplicación. Vamos a probarla con el funcionamiento correcto. Ponemos, por ejemplo, un 6, un 8. Calculamos el producto. Nos sale aquí el 48. Pero si ponemos algún dato vacío, por ejemplo, dejamos sin rellenar uno de los dos datos y le damos a calcular, nos muestra el mensaje de no puede haber datos vacíos. Y lo mismo ocurrirá si está el desplegable vacío o el segundo cuadro de texto. De esta manera, con esta instrucción podemos advertir al usuario de errores que hay en los datos de la aplicación antes de intentar hacer alguna acción que pueda provocar una excepción. Y bueno, con este ejemplo sencillo hemos visto las pautas básicas de cómo diseñar una aplicación en Windows Forms, cómo definir diferentes eventos, en este caso un evento sobre el botón de clic, y definir algunas propiedades como tipos de letra, colores de fondo, nombres de ventanas, nombres de variables, que nos van a servir para poder acceder a estos elementos desde nuestro código.